Con lo que antecede, creemos haber demostrado que nuestro espíritu no debe considerarse como receptáculo del mundo de las ideas, como continente de los pensamientos, sino como órgano que los apercibe. Bueno, entonces voy a parar allí. Normalmente se cree que digamos, nuestra mente o los ateos, nuestro cerebro, es donde, digamos, se almacenan todo lo que nosotros aprendemos y todo lo que nosotros somos, está en nuestro cerebro, ¿sí? Eso es como la parte atea o la medicina y la ciencia actual piensa así, ¿no? Que todo está en el cerebro. Los creyentes pensamos que listo, hay un alma y ahí es donde está todo, donde todo se almacena, ¿no? En nuestra alma de la razón, ¿no? Pero Steiner dice que no es así, que no es que nosotros almacenemos la información, sino que las apercibe. O sea, es como un órgano de percepción de ideas, ¿no? Bueno, sigo leyendo. El espíritu es órgano de captación, lo mismo que el ojo y el oído. El pensamiento es para él lo que la luz para el ojo o el sonido para el oído. Entonces, nuestro órgano de captación de ideas es el espíritu, ¿sí? No es el cerebro como el que deduce o almacena información, no, sino que más bien es como un órgano de percepción, ¿sí? Como una antena, pues por decirlo así. A nadie se le ocurriría considerar el color como algo que se imprimiera en el ojo en forma permanente y quedara allí adherido. En cambio, esta teoría es la que predomina cuando se habla del espíritu. En la conciencia, así se supone, se forma un pensamiento de cada cosa y luego permanece en aquella para poder salir de ahí las veces que las circunstancias exijan. Eso es lo que actualmente se cree, tanto ateos como creyentes, ¿no? Que creen en el alma o en el espíritu. Se piensa que todo lo que uno ha aprendido está almacenado en algún punto de nuestro cerebro, de nuestra alma, y eso está listo para salir de allí cuando uno lo necesita, como evocando un recuerdo, ¿no? O evocando, digamos, una idea, ¿no? Eso es lo que actualmente todos pensamos, la gran mayoría de los seres humanos pensamos así. Si somos ateos, en el cerebro, y si somos creyentes, en el alma, dentro de la conciencia en el cerebro, ¿no? Bueno, esta suposición ha dado origen a una teoría peculiar. Considera que los pensamientos que momentáneamente no afloran a la conciencia permanecen latentes en nuestro espíritu, si bien en su subconsciente. Eso es lo que les decía, que es como si estuviera ahí esperando, pero está almacenado en nuestro espíritu esperando a que cuando se necesiten salgan. Bueno, hasta allí está claro, está entendible. ¿Alguna pregunta o continuamos? Pues es que es como difícil imaginárselo porque uno siempre, o uno creería que uno tiene como sus pensamientos propios, ¿no? Que salen de uno y difícil pensar que los estás recibiendo de fuera siempre. Igual lo de los recuerdos que la otra vez te pregunté la vez pasada, que están como en el mundo etérico, me dijiste, pero no estaba como la explicación completa. Vale, vale. Em, yo puedo explicar ahorita mismo para que luego no se me olvide explicarlo, lo de los recuerdos, ¿no? Y más adelantico, no, después de que termine de explicar eso, explico un poquito más lo que dijo Steiner acá. Con respecto a los recuerdos, Kate, digamos, igual que con los pensamientos e ideas, todo el mundo piensa que los recuerdos quedan almacenados dentro, si uno es ateo, dentro del cerebro, y si uno no es ateo, dentro de alguna parte de la conciencia, igual dentro de uno, ¿no? En el alma propia. No están afuera de uno, ¿sí? Pero no es así. Todo esto digamos, se puede como visualizar o intuir si nos damos cuenta digamos, de cómo ha avanzado la tecnología hasta ahora, hablando de los medios de información.
No sé si ustedes se acuerdan, pero mucho antes lo que uno compartía de información era físico, ¿no? Uno tenía que imprimirlo o escrito en lápiz. Después con la tecnología de los computadores, ya la información no uno no lo hacía por escrito o máquina de escribir en papel, sino que uno lo grababa en un disquete. No sé si se acuerdan de los disquetes, esos, los primeros, donde uno guardaba información de computador, un disquete, unos planitos allí. Sí, 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 claro. claro. Perfecto, muy bien. Eso de todas maneras seguía siendo físico, ¿no? A pesar de que uno no viera la información, uno sabía que estaba allí, en ese disquete. Después esto se transformó a lo que llamamos nosotros ahorita memorias USB, que actualmente se usan, memoria USB. Y ahí es donde guardamos nuestra información. Igual, no vemos las letras, los caracteres, pero sabemos que allí está la información, en ese lugar físico. Sin embargo, gracias a que la tecnología ha avanzado tanto, me va a apoyar de este ejemplo del mundo tecnológico para explicar esto que está ahorita en cuestión, tanto los recuerdos como los pensamientos, ¿no? Que no están dentro de uno, sino por fuera. Cuando yo estoy aquí transmitiendo, o digamos, dando esta explicacioncita, esta, mi voz, ¿cómo le llega a ustedes? ¿Ustedes cómo la reciben? ¿Cómo es posible que la reciban si yo no le estoy dando nada físico a ustedes? Nada, percibimos por el oído, ¿no? Sí, pero hablando de la información digital, ¿cómo le llega a ustedes? ¿Cómo es posible? Bueno, yo les voy a contestar. Gracias a la tecnología del Wi-Fi, ¿no? Que son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. O sea, cuando digo alta frecuencia, más frecuencia que las de radio, las de música. Y esas ondas no son materiales. Las ondas electromagnéticas no son materiales. No se sabe de cuál es su naturaleza. Tiempo atrás se pensaba que era un fotón, un corpúsculo. Entonces ya es algo material. Ahora se sabe que se comporta a veces así o a veces como onda. Y la onda no es nada material. Entonces, toda la información que yo les estoy dando llega por un medio, digámoslo así, que no es material y ustedes la reciben. Lo mismo con las ideas y los pensamientos. Llegan por algo que no es material, que está afuera de nosotros y nosotros la recibimos. Asimismo es con los pensamientos y recuerdos. Los pensamientos están en un estrato más alto, están en el mundo espiritual. Las ideas, para estar más correcto, las ideas están en el mundo espiritual, mientras que los recuerdos Kate están en el mundo etérico, un poco más abajo, pero igual es superior al mundo material. De tal manera que si uno tiene desarrollado, saludable, bien saludable, el cuerpo etérico va a tener mejor memoria que otra persona que no tenga tan saludable el otro cuerpo etérico. Entonces uno ve que personas tienen mejor memoria que otros, es porque tienen más saludable el cuerpo etérico que otros, o menos descompuesto, que es que la palabra descompuesto no me gusta. Esa es como la idea, Kate. Porque nuestro cuerpo etérico, si bien está ligado a nuestro cuerpo físico, igual pertenece al mundo etérico. Y estos mundos no están con las leyes que sí rige el mundo material, que un cuerpo o un objeto solo permanece o sea, solo ocupa un tiempo y un espacio. En el mundo etérico no es así. En el mundo etérico puede muchas cosas estar allí y no es necesariamente en el mismo espacio donde uno, sino que uno lo puede evocar y llega. Esa es la situación. Y todo eso queda registrado en un plano superior del mundo etérico que se llaman los anales acásicos y uno tiene acceso a eso, a los propios, ¿no?
Pero si uno tuviera un órgano espiritual más avanzado, podría llegar a los recuerdos de otros seres vivientes, de otros o seres humanos. O sea, que estos recuerdos no están en un punto de alguien, sino que están en una dimensión donde todos pueden tener acceso, hablando de los recuerdos. Con las ideas o pensamientos es igual, solo que está un estrato más arriba y por eso es un poquito más difícil de comprenderlo. Esa es como la idea general tanto de los pensamientos o de las ideas como de los recuerdos propios, hechos por uno, ¿no? No sé si tengan alguna objeción incluso, o crítica, o están de acuerdo. Sí, Santi, pues, pero por lo menos, ¿qué sería entonces la inteligencia? Porque por lo menos lo que tú estás, todo lo que nos estás diciendo son ideas, pensamientos, recuerdos tuyos y todos los acoplas como en la idea que nos estás dando. Y entonces, ¿cómo funciona ahí? Vos estarías como llamando esas ideas del mundo etérico, del mundo astral o espiritual y te llegan y ahí las expresas o Más, sí, sea, ¿cómo hace uno para expresarse y qué sería la inteligencia? Porque hay personas que tienen ideas como más desarrolladas, pues más inteligentes que otras, que cómo actuaría ahí, no me queda claro esa partecita. sí, o sea, bueno, voy a empezar con lo fácil. La idea está en el mundo espiritual. Cualquier persona la puede recibir, ¿sí? El problema es entenderla o interpretarla. Eso ya depende de cada uno, o de la sagacidad o de la inteligencia de cada uno. Por ejemplo, vea, esto les va a caer como anillo al dedo. Lo que estamos leyendo de Steiner es como si fuera una idea, pero de nosotros depende la interpretación o el entendimiento de esa idea. O sea, otro ejemplo, la Biblia, los escritos de la Biblia. Es único, solamente hay un escrito del Génesis, por decirlo así. Pero interpretaciones hay muchas, depende de cada uno. Pero la idea o el escrito solo es uno. La interpretación sí depende de uno y uno puede equivocarse. No sé si con eso se aclaró todo o lo enredé más. Ya, sí. Antes la interpretación ya está en uno. Exacto. El entendimiento ya está en uno. La idea está allí y es única. Es como cuando uno lee el primer versículo de Juan, del Evangelio de Juan, donde dice que era el verbo, y el ratico dice por allí, y el verbo era Dios, y cada cual verá cómo interpreta eso. Pero es el mismo escrito. Obviamente vamos a hacer la salvedad de las traducciones que pueden cambiar. Pero vamos a coger, digamos, el texto original en griego. Ese es único. No cambia para todo el mundo, es el mismo. La interpretación sí puede cambiar. El Ya, sí, entendimiento puede cambiar. sí, sí, te sigo. Pero entonces ese entendimiento sí depende del cerebro. Tampoco. Sí depende, ya eso ya es personal, no es global, pero tampoco es del cerebro. Eh, sí es importante el cerebro, pero no es el cerebro. De hecho, la inteligencia no tiene nada que ver con el cerebro. Si no, todos pensaríamos igual, porque prácticamente nuestros genes han hecho que todos los cerebros, salvo problemas hereditarios o taras, pero quitando esos problemas, nuestros genes han hecho que todos los cerebros se formen igual. No han habido ningún cambio. Así como todos nacemos con 5 dedos en la mano izquierda y 5 dedos en la mano derecha, nuestros cerebros humanamente son iguales. Entonces, como si hay diferencias de inteligencias, eso digamos se puede apreciar en este mundo, entonces se explica, no, 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 lo que hace más inteligente a otro, a pesar de que somos iguales en cerebros, no es la cantidad de neuronas, sino la sinapsis. O sea que ya es algo que va más allá para la ciencia actual, es más allá de las neuronas, o del peso, o de la configuración del cerebro.
Pero aún así no es la explicación, Kate. No son las sinapsis. Es nuestro espíritu. Es nuestra capacidad de entender las cosas. Es como si yo quisiera explicar por qué unas personas son más buenas personas que otras y otras son malas personas. ¿A qué se debe? ¿Al cerebro? No. Se debe a nuestro espíritu. Y la inteligencia en algunos aspectos se debe a nuestro espíritu. Que es diferente, o sea, también la palabra inteligencia hay que entenderla. Voy a poner con una palabra mejor. La sabiduría depende de nosotros, de nuestro espíritu. La inteligencia depende de muchos factores externos. Por ejemplo, si yo nunca he tocado, digamos, guitarra, yo voy a ser bien bruto para tocar guitarra. Si yo nunca he tratado de aprender francés o un idioma diferente, yo voy a ser bien bruto en eso. O sea, muchas cosas se dicen que son inteligencia, pero para nosotros, que estamos un paso más allá de las cosas banales, vamos a hablar de sabiduría. La sabiduría o la elección moral entre lo bueno y lo malo, esa elección correcta, se debe al espíritu. La inteligencia del mundo material depende de muchos factores. Ya es otra cosa. Algunos son muy sagaces y astutos para cierto tipo de juegos, otros para los deportes, otra para ciertas ramas de la ciencia, otras para ciertas ramas del arte. O sea, eso ya varía mucho, depende del medio en que uno se desenvuelva, ¿no? Pero la sabiduría depende de uno, del espíritu de uno. Bueno, no sé si quedó claro lo demás. No se queden con las dudas. Ah, no, ya se volvió muy interesante, sigamos. Ok. Hola, hola, Pri. Hola, ¿cómo Yo estás? tenía una Dime, dime. ahí se podría inferir que, digamos, cuando el Espíritu Santo actúa, es como esa parte, es como, digamos, es como esa parte de sabiduría, porque, por ejemplo, digamos, uno puede relacionar, por ejemplo, la gracia de la Virgen María, ¿sí? Con la sabiduría que hay, pero también uno puede relacionar la Virgen María con el Espíritu Santo y con lo que hablamos. Sí, 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 correcto. Digamos, hay cierta relación porque el mundo espiritual todo se relaciona, ¿no? Podemos incluso decir que una persona que no haya ido al colegio, que no se haya preparado académicamente ni intelectualmente en ciencias, puede ser más sabio que una persona muy preparada en ciencias o en la universidad, o en los estudios de lo que sea, ¿no? Y eso se debe, y aquí ya conecto con lo que dice, porque tiene esa percepción del mundo espiritual más perfecta o más saludable que otros. Y se puede decir sin ningún problema, nosotros que hemos estudiado antroposofía, que es el Espíritu Santo o la Santísima Virgen María. Todo eso está bien y prácticamente daría como lo mismo, porque a veces se utilizan como sinónimos, ¿no? Según donde uno esté estudiando. Entonces, eso es lo interesante. Por eso es que uno ve, digamos, muchas monjitas que eran, o santos que eran iletrados, pero que sabían. O sea, ahí tenían como el Espíritu Santo y tenían la certeza de muchas cosas, ¿no? Correcto. Así es. Porque ese mundo de las ideas están allí. Ya están las ideas listas. Ya está, digamos, resuelto casi todo. Depende de uno la interpretación, ¿no? Pero están allí. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan la entrevista que le hicieron a Alberto Taxon, el chamán ecuatoriano. Él hablaba de que él tenía un maestro que vivía en Colombia, incluso dijo, que le pueden preguntar de física cuántica sin él haber asistido ni siquiera a primaria y contestaba todo y sabía todo. Entonces, esa persona tenía un alcance o una penetración al mundo de las ideas muy, muy bueno, muy eficaz. Se debe a eso. Steiner, cuando daba su ciclo de conferencias, toda la sabiduría que está, digamos, escrita o por taquigrafía en todo su ciclo de conferencias, humanamente, yendo a la universidad para aprender cada área sería imposible, no habría tiempo. O sea, humanamente uno, por la forma tradicional, aprendiendo cosa por cosa, yendo a la universidad o leyendo, no habría tiempo de conocer todo lo que él dijo.
Entonces la única forma es por recepción espiritual. Esa es como la idea. Exacto. Y también uno puede mirarlo, que está como relacionado a esa clarividencia atávica, ¿no? Que teníamos. Es decir, ya no hay como la clarividencia atávica porque era necesario pues que se perdiera como esa comunicación directa con los mundos superiores, pero porque antes era dada por gracia. En cambio, ahorita nos toca por propia voluntad encontrar otra vez ese puente hacia el conocimiento de los mundos superiores, pero por voluntad propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo veo que digamos, es como un ejemplo, el de los santos, que son como seres que no son académicos, pero que saben las cosas. Pero para poder llegar a ese puente tuvieron que haber hecho mucha oración, tuvieron que mantener en ayuno, o sea, su vida era de santidad, ¿no? Entonces ahí es donde uno los mira como esos seres que tienen la clarividencia atávica, pero por voluntad propia, o sea, por ganárselo por sus propios méritos, ¿no? Así mismo es, así es. Digamos, el camino del cristiano, del verdadero cristiano, es que por su propio esfuerzo y mérito le llega las virtudes, ¿sí? No llegan gratis. O sea, cuando digo gratis no quiere decir que yo estaba aquí sin merecerlo y me llegó, no, sino que siempre hubo un trabajo previo. Puede ser que el regalo no sea merecido en su totalidad, pero tuvo que haber mínimo un esfuerzo previo, ¿no? Y eso es el cristianismo, esforzarse, elegir el camino angosto, ¿no? El camino estrecho. Ese es, y así van llegando las cosas, las virtudes espirituales, ¿no? Ahora, si unos le está llegando mucha plata, entonces hay que sospechar de que el que le está mandando eso no son los mundos espirituales, sino más bien otros seres, ¿no? Por otro lado, entonces hay que desconfiar. Uno ve, por ejemplo, también que la Virgen María, para que fuera llena eres de gracia, tuvo que pasar un linaje de, pues, en el libro de Santa Catalina de Emmerich, en el de la Virgen, ¿cómo es que es? El misterio oculto de la Virgen María, allí lo muestra claramente que tuvo que pasar un linaje entero para que pudiera como encarnar también la Virgen María. Entonces, cuando le dicen llena eres de gracia, también es por todos los méritos de su linaje, los méritos de ese ser angelical y humano, ¿no? Así es, así es. Eso es, o sea, ese relato de Catalina América es muy, muy interesante, porque se ve que no es que fue cualquier persona, la Virgen María, y que al azar el Espíritu Santo la escogió Cristo, no, sino que había sus méritos especiales, no cualquiera no cualquier mujer podría haber hecho eso que hizo la Virgen María. Esa es la importante y como tú lo has dicho. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario adicional, inquietud, continuamos. Sigamos, Andy. Vale, muy bien. Estas creencias peregrinas se desvanecen en la nada si se tiene en cuenta que el mundo ideal tiene en sí mismo su base. El mundo ideal es el mundo de las ideas, ¿no? ¿Qué tiene que ver este contenido autosuficiente con la pluralidad de las conciencias? Las conciencias son cada ser humano, ¿no? Nadie supondrá que ese contenido en la pluralidad indefinida se determina a sí mismo de suerte que ningún contenido parcial depende del otro. El asunto es perfectamente claro. El contenido de conceptos requiere un órgano espiritual para manifestarse, siendo indiferente el número de seres dotados de ese órgano. O sea, pueden haber miles de personas con cerebro o con espíritu, e igual no importa, no importa el número de personas que tenga la conciencia para recibir ideas. Lo único importante es como digamos que hay una emisora y solamente tiene derecho a recibir la emisión un solo radio, ¿no? Pueden haber 100 radios conectando en la misma emisora, no hay ningún problema.
Entonces puede haber varias personas pensando y tener la misma idea sin ningún problema. O sea, no depende de cada conciencia el generar una idea, sino que hay una idea para que el que quiera percibirla la percibe. Y al mismo tiempo si quiere. Bueno, no sé si este párrafo se entendía con mi explicacioncita o tienen alguna pregunta, comentario. Está, pues entonces uno que, pues sé que la respuesta va a ser como trabajo espiritual o algo así, pero como para llegar o atraer o percibir esas ideas buenas que hace falta, que habría que hacer. Es buena pregunta. Sí, obviamente la respuesta rápida es trabajo espiritual, ¿no? Pero te lo voy a decir ya más claramente para nuestra época, ¿no? Para nuestro momento. Mm, Hay que ejercitar el pensamiento, el buen pensar. ¿Cómo se hace eso? Obviamente lo que les voy a decir, seguramente dirán, no, pues eso ya lo sé, o ya me lo has dicho, o ya lo he escuchado, ¿no? Pero uno tiene que tratar o dejar aparte todas las parcialidades. Uno tiene que ser imparcial en todo. Es la única forma de recibir correctamente esa idea y entenderla. Porque uno puede recibir una idea, pero si uno está parcializado hacia algo, la va a matizar o la va a ensuciar con esa parcialidad. Entonces, Kate, la forma de tener un correcto pensar es siendo imparcial en todo. Ahora, la pregunta más exacta, ¿cómo uno se vuelve imparcial? Es difícil contestarlo. Uno siempre es fanático de algo, así uno no lo quiera. Y a veces uno no se da cuenta que es fanático. Uno piensa, no, yo soy objetivo. Pero uno no se da cuenta que es fanático. Solamente otra persona le puede hacer mostrar a uno que, a ver, te estás parcializando. Mira a otro lado, a ver. Uno solo puede caer fácilmente en el fanatismo o en la parcialidad. En un grupo, así como estamos nosotros ahorita en un grupo de estudios, un grupo de personas, es más fácil uno darse cuenta que uno es fanático hacia algo. Porque los otros puntos de vista, uno tiene que tolerarlos en principio, darse cuenta, bueno, pensé diferente que yo, debe ser por algo. Al aceptar esa posición, uno ya empieza a volverse imparcial, empezando con la tolerancia. Si uno no es tolerante, casi seguro que se vuelve fanático, así no lo quiera reconocer. Entonces se necesita un poquito, para nuestra época, ser tolerantes a las opiniones diferentes. Segundo, estudiarlas imparcialmente. Y eso es con todo, ¿no? Esa es la respuesta, Kate, así como más de nuestro tiempo, ¿no? Para nuestro tiempo. Listo, Santi, gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta o continuamos? Bueno, voy a continuar. De modo que cualquier número indeterminado de individuos dotados de espíritu puede hallarse frente a un solo contenido conceptual. El espíritu, como órgano de captación, lo percibe. No hay más que un solo contenido conceptual del mundo. Nuestra conciencia no corresponde a una facultad de generar y conservar pensamientos o ideas como a menudo se cree, sino la de percibirlos. Goethe lo ha expresado con estas magníficas palabras. Comillas, la idea es eterna y única. El que a menudo hablemos de ella en plural no es correcto. Cierra comillas. Todo cuanto percibimos y de lo que podemos hablar no es sino manifestación de la idea. Lo que enunciamos son los conceptos y la idea, en cuanto la enunciamos, es ella misma un concepto.
Aquí está como la respuesta a lo que tú me preguntaste, Kate. Me preguntaste antes, ¿no? Entonces esa idea es única, pero al uno darle interpretación se transforma en concepto. Eso es como lo que Steiner quiere mostrar ahí con esta última frase. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Bueno, voy a leer un poquito más. El hombre, ciudadano de dos mundos, del sensible y del mental, uno de los cuales se adelanta hacia él desde abajo, en tanto que el otro brilla para él desde arriba. Se apodera de la ciencia y por medio de ella enlaza los dos en una unidad indivisible. Estos dos mundos son el de los órganos de percepción o la percepción y el mental es el de la razón, el pensamiento, ¿no? Por un lado se le insinúa la forma exterior, cuando uno lo percibe, ¿no? La percepción pura. Por el otro, la esencia íntima a que le corresponde reunirlas, pensamiento, ¿no? Con esto nuestra gnoseología ha trascendido el punto de vista de otras reflexiones similares que nunca llegan más allá de meras formalidades. Se afirma, por ejemplo, el conocer es la elaboración de la experiencia, sin determinar qué es lo que en la elaboración se introduce en la experiencia. O bien se dice, en el conocer la percepción fluye hacia el pensar, o el pensar, debido a la coacción interior, avanza de la experiencia hacia la esencia se halla escondida detrás de ella. Muy bien, yo creo que podemos dejar allí. Lo que viene es muy interesante, pero ya creo que cada cual debe leerlo por su propia cuenta. Hay unos ejercicios, no, perdón, ejercicios no, unas explicaciones geométricas muy chéveres, pero va a quedar para, no de tarea, sino que si ustedes tienen curiosidad pueden leerlo, porque a partir del jueves vamos a cambiar de ciclo de conferencia por votación unánime, ¿no? Bueno, no sé si tengan algún comentario final, inquietud, lo damos por terminada la sesión de hoy. Oh, está súper. Vale, excelente. Sí, estuvo muy, muy buena la reunión de hoy. Bien, bien, bien. Recuerden que es la última de este tema. Ya para el próximo jueves empezamos otro nuevo ciclo. ¿Cuál es el otro? No sé, yo creo que lo mejor es que yo empezando la reunión el jueves les propongo algunas opciones y ustedes elegirán. Y sabiamente elegirán así como eligieron este. Ay, ay, ay. Mentira. Tan bello, sabiamente. Ay, Dios mío. Voy a, Todos son voy buenos, ¿no? a sugerir Sí. el texto de Steiner sobre Navidad, específicamente. No sé si específicamente haya uno. No sé, ¿habrá uno, PRI? No sé. Voy a buscar. Hay unos aisladas conferencias, pero todo un ciclo no sé. Bueno, entonces podemos dejar ahí. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Un No, abrazo. Gracias, muchas gracias. Santi. Feliz Bueno, noche a feliz todos. noche, que estén Chao. bien. Feliz Chao, noche chao. para todos. Dios los bendiga. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.